Ya estamos con el abogado Rubén Lisboa, abogado hasta el día de hoy de Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán. ¿Qué tal, abogado? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Enrique? A todos los compañeros que hacen el programa contigo. Encantado de estar con ustedes. Hasta hoy sos abogado de Hasta Juan hoy Arrón, soy abogado. Anuncio Martí y Víctor Colmán. Hasta hoy. No hay ninguna No revocación hay de ninguna poder. revocación de poder, sigo siendo abogado. ¿Mantenés vos comunicación con ellos o no es fluida la comunicación que tienen? Yo mantenía una comunicación fluida con ellos hasta que sucedió lo que sucedió en el Brasil, ¿verdad? Y ahí ya fue muy difícil contactarnos, pero creo que en algún momento vamos a retomar. Porque no es simplemente una relación profesional la que yo tengo con ellos. Así que en cualquier momento vamos a retomar. Cuando se viralizaron fotos que decían se fugaron Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, ¿qué te vino en mente? Bueno, en primer lugar, la forma así discriminadora que le trataron siempre a ellos, ¿verdad? Porque nadie puede fugarse haciendo trámites de migraciones, saliendo del aeropuerto de Carrasco. Nadie puede estar fugándose de esa manera, ¿verdad? Es insólito. Pero eso demuestra la forma en que siempre le trataron a ellos, ¿verdad? Le trataron sin tener en cuenta la presunción de inocencia, con esa idea vendida de que a partir de Juan Arrón se inicia la industria del secuestro. No, yo fui asesor jurídico de la Comisión de Verdad y Justicia. En la época de Stroessner tenés miles de gente secuestrada. Y si vamos un poco más atrás, durante la época de Stroessner fue secuestrado un gerente de la empresa Liebig llamado Jan Duncan Martin. Así que esto no le querer ponerle toda la canasta a Arrón y a Martí y a Colmán por esta cuestión que todavía no está demostrada, ¿verdad? Eso es una injusticia. Y prueba de ello es que permanentemente tanto el presidente como el ex ministro de Relaciones Exteriores, todos lo trataban siempre de secuestradores. Todos lo trataban de secuestradores. Le escuché a Enrique también que lo trató de secuestrador, ¿verdad? Entonces eso es no aceptar el Estado de Derecho, ¿verdad? Porque yo ya estoy diciendo que él es. Y toda la comunidad, mismo el presidente de Brasil, y cuando le revocan el estatus de refugiado político en el Brasil, obviamente que ya había un condicionamiento. ¿Quién dijo eso? ¿Y por qué le revocaron el estatus de refugiado político en el Brasil? Porque Bolsonaro dijo que eran terroristas y que ya le mandaron a los secuestradores a Paraguay. Y si vos lees la ley 9474 del Brasil, que está relacionado con la resolución 432 de las Naciones Unidas del año 51, que entró en vigencia en el año 54, sobre los estatutos de refugiados políticos, dice que los únicos motivos por los cuales se pueden revocar el estatus de refugiado político son por atentar contra la seguridad nacional y el orden público. No hay otra cosa. Sin embargo, empezamos hechos nuevos, hechos viejos, hechos de no sé qué tipo, y no existe eso. Ahora, ¿por qué tan abiertamente, si no fuera una cuestión ideológica y política también, que es lo que de alguna manera ustedes critican por el lado del gobierno paraguayo y del gobierno de Brasil, ¿por qué omite la sentencia que daba lectura de la jueza de Uruguay? ¿Por qué omite tan alevosamente todo lo que pasó en la Corte Interamericana como si ese hecho nunca hubiera existido y se basa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un partido que es ponerse a la mitad de juego de hechos que ya fueron refutados en la propia Corte Interamericana, que es la máxima instancia? Bueno, ahí hay un pequeño error, Santiago. Lo que el fallo de la Corte Interamericana dice, que el Estado no es responsable, pero no dice que la tortura no existió. No dice que la desaparición forzada no existió. Y uno de los motivos por los cuales se te concede refugio político es cuando el Estado
o comete ese hecho o no te puede dar garantía para que eso no suceda. Lo que la Corte dice es que no se ha acreditado la existencia de torturas o la existencia No, de no, desaparición no. forzosa. Dice que el Estado no es responsable. Dice que el Estado no es responsable. Y el hecho existió. A ver, pero el único presupuesto en el que se puede violar un derecho humano es cuando el Estado es responsable o cuando hay aquiescencia del Estado. Así del mismo. Estado. Pero en el caso de los refugiados, no siempre es el Estado. Y el Estado te tiene que dar garantía para que eso no suceda. La garantía es la investigación. Claro. Y esa investigación sigue abierta en el Paraguay, quiere decir que existió la tortura. Y cuando el ciudadano no se siente seguro de que pueda ser defendida su integridad, no puede ser atacada y tiene derecho a pedir. Yo creo que hay que precisar, doctor, los conceptos. Sí. La Corte no dice que haya existido tortura. No dice, no desacreditó, dije nomás. A ver, tampoco es cierto que en Paraguay la causa siga abierta porque existió tortura. Sigue abierta. La causa sigue abierta porque Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán no continuaron el proceso. Y lo que la Corte sí demostró suficientemente es que... ¿Te puedo corregir algo? Sí. En primer lugar, ni Anuncio Martí, ni Víctor Colmán, ni Juan Arrón pueden continuar ningún proceso. Ese es un delito de acción penal pública. Por lo tanto, el que tiene que impulsar el proceso es el fiscal. Así que eso no es Claro, cierto. pero lo que le dice la Corte es interamericana a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán, ¿recusaron a fiscales o no recusaron a fiscales? No lo hicimos porque mi abogado consideró que no había que hacerlo. ¿Fueron llamados a audiencia o no fueron llamados a audiencia? Sí fueron llamados a audiencia, pero no nos presentamos. Entonces, si el Estado paraguayo puso todo a disposición para que ellos puedan recurrir como debe recurrir una persona ante la justicia, como para eventualmente investigar una causa, impulsar un proceso, ¿por qué no lo hicieron? Entonces ahí donde el Estado, donde la Corte Interamericana dice, en realidad, en Paraguay se hicieron los trámites como para que el proceso continúe y el proceso está donde está porque los denunciantes no han colaborado y quienes investigaron la causa consideraron que respecto a esas personas que fueron denunciadas originalmente, no había elementos y respecto a esas personas sí está cerrada. Respecto a Shembori, respecto a Gamarra, con relación a esas personas la causa está cerrada. Y es lo que te estoy diciendo. Sí, lo que la Corte no dijo en ningún momento que ese hecho no existió. Por eso la resolución 432 de 1951 dice que a todas aquellas personas que se sienten en peligro de sufrir algún vejamen o alguna persecución de índole, de nacionalidad, de raza o física, tiene derecho a solicitar refugio político. Y en ese sentido, siguió teniendo el refugio político. No es porque lo que se demostró o lo que dijo la Corte es que el Estado paraguayo no es responsable por ese hecho. Pero ese hecho, nos dijo la Corte, este hecho no existió. Lo que dice es que no se llevó a término y está abierto y alguna vez, no sé si, como no prescriben ese tipo de delitos, que tampoco ya no puede tomarse como imprescriptible porque ya no se le puede, solamente es imprescriptible cuando es una violación de derechos humanos y está involucrado el Estado, ¿verdad? Es decir, yo creo que acá hay una serie de contradicciones de la propia resolución de la Corte para mí en ese sentido, ¿verdad? Porque la tortura, ellos no dijeron que no existió, dijeron que el Estado no es responsable, pero con ese hecho ellos tienen derecho a recurrir a pedir el refugio político como así lo hicieron y no lo perdieron nunca. Desde el momento que fue concedido ya no lo perdieron más. Ahora, vamos otra vez a los hechos de tortura. Efectivamente, la Corte no dice que no haya existido tortura. La Corte lo que dice, la Corte Interamericana,
lo que dice es que es falso que no se haya hecho la investigación de la causa. La causa se investigó y la causa respecto a las personas que fueron individualizadas por Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán como responsables, sí se cerró, porque la investigación llevó a que estas personas no eran responsables. Cuando se pida a Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán identificar a otras personas que hayan sido parte eventualmente, ahí es donde ya no se da la colaboración de Arrón, Martí y Colmán. Pero te vuelvo a repetir, acá le dan refugio político porque hay un hecho que existió, que la Comisión Interamericana... Que ellos dicen que existió. La Comisión Interamericana también dice que existió. Y la Corte Interamericana no desacreditó eso. No dijo no existió Claro, tortura. pero el punto es que la Comisión Interamericana dice que existió respecto a quienes fueron denunciados por Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Perfecto. Colmán. Y la Corte Interamericana no dice que no existió el hecho. El hecho en sí existió. Y te voy a decir más. Yo fui uno de los que entré junto a Ronnie Martí en el Sanatorio Migones a ver en qué estado se encontraban después de ese hecho. Así que el hecho existió y el motivo por el cual ellos tienen refugio político porque ese hecho existió. Y sin embargo, las explicaciones médicas muestran que, por ejemplo, las lesiones que aducía y refería Juan Arrón en los testículos son cuestiones preexistentes que fueron demostradas con... Yo eso no voy a discutir. ¿Sabes por qué? Porque yo no puedo discutir cosas que yo no he visto ni no sé. Ahora, yo le he visto en qué situación se encontraban dentro del Migones cuando yo entré a verle después de haber sido rescatado. Eso sí voy a discutir. Pero eso de que son cuestiones persistentes, eso entra en el campo de la especulación. No, yo creo que no es especulación cuando recogieron los informes médicos, los antecedentes médicos que demostraban que en todo el historial, primero, antes tenía ese inconveniente y después de haberse denunciado los hechos de tortura y demás, él seguía haciéndose revisiones y recogieron todos esos antecedentes médicos y efectivamente se demostraba que eso era preexistente. Yo te vuelvo a repetir, yo le he visto, vos le viste en esta... Yo no le vi, bueno, pero yo sí le he visto. sí seguí la Corte Interamericana con lo que dijo. Pero vos me estás hablando de algo que no tiene nada que ver con que hubo tortura o no hubo tortura. La tortura hubo y nadie desacreditó eso. No fue responsable el Estado según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según ellos, no fue responsable. Doctor, pasa que lo que refieren ellos como lesiones, a lo que voy es, si yo digo que me hice esta lesión en la pierna porque me torturaron y viene un documento posterior presentado que demuestra que yo ya había consultado por esto, porque en realidad estaba jugando un partido de fútbol y me patearon, claro que cae de por sí la denuncia de tortura que puedo yo hacer respecto a esta lesión en particular, porque se acredita que eso me pasó en un partido de fútbol. No, ¿sabes qué? Yo te quiero significar lo siguiente. Vamos a los hechos concretos. ¿Ese es un hecho concreto? El hecho concreto es que la Corte Interamericana no desacreditó el hecho de tortura que fue claramente demostrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después, lo que sí dijo la Corte Interamericana es que no fue responsable el Estado. Y en base a esa situación donde se demuestra por los informes de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, le dan el refugio político. Ahora, en el campo de la, no sé, de lo que uno puede interpretar, está bien. Yo no tengo problema que se interprete, pero lo concreto es que se le dio ese refugio político por esos motivos, porque no había garantía para ellos en este país de que no pueda volver a suceder el mismo hecho y bueno, no tienen garantía del Estado que tenía que haberle protegido ante esas circunstancias. Por eso nunca se les dio el estatus de refugiado político en el Brasil, se les revocó después esa posibilidad de seguir viviendo ahí, se fueron al Uruguay,
volvieron otra vez a tener en esas mismas condiciones y bueno, hoy están en otro lugar. Y doctor, no tienen garantías, decís, ¿por qué? ¿Por qué no tienen Y garantías? porque sucedió un hecho de tortura y que el Estado no le protegió a ellos. No, a ver, hoy, en este momento, si la causa continuara abierta, ¿por qué Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán en este momento no tienen garantías para someterse a la justicia paraguaya por los hechos que son investigados? Y te, te estoy diciendo que esta cuestión, Santiago, es que ellos no tienen garantías del Estado en el sentido de que han tenido un evento excepcional y extraordinario como ese y no fueron protegidos. Y yo también haría la misma cosa. Bueno, pero eso pasó en aquel momento. ¿Y por qué cambiaría hoy? Y esa es mi pregunta. ¿Por ¿Qué qué es lo que a cambiaría? ustedes les hace suponer que los hechos de falta de garantías siguen siendo los mismos hoy que las faltas de garantías que tuvieron en aquel momento cuando recurrieron a la justicia? Y la justicia hasta hoy no dio una solución a ese problema. Hasta hoy no dio, está ahí. Está sin resolverse. Está sin resolverse. Cuando declararon ante la corte dijeron, bueno, miren, ese juicio sigue abierto. Ese juicio sigue abierto. Para demostrar que el Estado paraguayo se preocupa, pero no está resuelto. Entonces, ante esa circunstancia de no haber podido darle las garantías, entonces la ACNUR le da ese refugio político a Arrón, a Martí y a Colmán. Y como los hechos no han desaparecido, entonces siguen ¿Y vigentes. ustedes creen que no hay garantías porque hay una injerencia política claramente, así como decía el canciller, que de alguna manera refería que en Uruguay rige el Estado de Derecho, que el Ejecutivo no interviene en las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial? ¿Creen que hay una cuestión política que impide que se haga justicia en ese caso? Evidentemente que este es un caso político. Evidente, no. Aparte, desconocer que la justicia no es parte de un esquema político, no creo que no corresponde, ¿verdad? Decir que eso no es así. En primer lugar, porque el que emite las leyes o el que sanciona las leyes es un órgano político como el Poder Legislativo. Así que eso no, a mí no me incomoda que se trate de esa manera, ¿verdad? No me incomoda, al contrario, me parece que se abre la discusión mucho más amplia para que se pueda hablar mucho más. Doctor, y si eso fuera verdad, si partimos de la base de que políticamente hay una influencia en el Poder Judicial, del Ejecutivo al Poder Judicial, ¿qué impide que esta causa pueda ser tratada objetivamente y con independencia? ¿Por qué durante el gobierno de Fernando Lugo no se han sometido a la justicia cuando era un gobierno afín ideológicamente y además de gente amiga, de gente conocida? Bueno, vos pensás que es afín, yo creo que no. ¿Cómo que no? Y los cartelones, esos que se exhibían ahí, dando pedidos de rescate que habían por toda la ruta 1, la ruta 2, eso no, si yo soy tu amigo no voy a poner, le estoy buscando a Santiago González para colgarle una soga y acá hay $300.000 para quien le encuentra. ¿Es tu amigo ese? ¿Pero son amigos o no Juan Arrón No, y te pregunto Fernando yo, Lugo? te pregunto yo si así te trata un amigo. No, a ver, lo que yo pregunto es si Fernando Lugo y Juan Arrón son personas conocidas o no son personas conocidas. Yo creo que yo le conozco también a mucha gente, pero no, de ahí a ser amigo y poner un cartel donde yo digo que te busco y te voy a pagar por tu cabeza $300.000, no, creo que no soy tu Bueno, amigo. pero entonces eso implica independencia judicial. ¿Cómo implica? Sí, era el Poder Ejecutivo el que ponía eso. Claro, pero la búsqueda de Ronnie Martí la promovía la justicia. Pero estamos hablando de que me querés o vos estás suponiendo
de que Lugo y Arrón eran amigos, o son amigos. No, yo o no estoy son de- suponiendo, yo creo que son amigos. O sea, fueron amigos en algún momento quizás. Por eso te digo, un amigo no te trata de la manera que le trataron a él, ¿verdad? Bueno, no sé en qué momento se habrá cortado la relación, si es que No, se no, no. cortó eventualmente. No, Pero yo lo ese, que voy es, ese cartel, y después te digo más. entonces quiere decir que existía independencia judicial. Si a pesar de ser amigos, le ponían un cartel de Pero- búsqueda, pero ¿por eso qué ellos no se no- han sometido a una justicia Porque independiente? no corresponde poner un cartel de búsqueda. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está? Pero estamos hablando de la independencia judicial. No, pero te Que no pregunto, tenían garantías como para someterse y eventualmente. claro que no tenían, si el Poder Ejecutivo está dando un rescate por mi cabeza, obviamente que no tenían independencia. Obviamente. Porque ahora, si vos me decís la Corte Suprema de Justicia, bueno, hasta por ahí no es tolerable, pero bueno, es justificable. Por otra parte, te voy a decir, durante el gobierno de Lugo se fueron muchísimas veces al CONARE a intentar revocar el refugio político. Y en todos los países, este es una cuestión confidencial, no es una cuestión controversial. Pedir el refugio político no es que las partes van a ir a litigar. Si yo me voy hoy al Uruguay a donde estén ellos a pedir algún informe sobre ellos, aunque yo sea su abogado, no me lo van a dar. Me van a dar siempre y cuando ellos autoricen que me den algún informe sobre ellos. Así, y durante el gobierno de Fernando Lugo, Héctor Lacoñata, que era el canciller, mandó, creo que como 4 veces se fueron allá. Se fueron con valijas y de documentos. Lo que pasa es que no era una cosa controversial y entonces no se podía discutir absolutamente nada. No se podía discutir, nunca se pudo discutir porque no es controversia. ¿Vos crees que Arrón, Martí y Colmán nunca más van a volver a Paraguay? Y así como están, no. Así como están, no. ¿Por qué? Primero por la forma en que le trataron. Si yo me voy a tu casa o vos venís a mi casa y yo te reviento a patada, y no creo que quieras volver muy a menudo a mi casa, ¿verdad? Y la misma cosa es con ellos. No tan solo que le hicieron eso, sino... Pero a veces no se trata de querer o no querer ir a un lugar. Se trata de tener que pagar o no pagar por una acusación que tienen. Pero yo lo que puedo hablar en este caso es del refugio político, porque nunca yo tuve acceso al juicio que está acá, que está iniciado en el Paraguay. Yo no tuve acceso a eso. Yo solamente te puedo... y por eso te hablo de la forma en que le trataron en el Paraguay. Ella viene con si ellos llegan a venir al Paraguay, ya vienen con una condena. Es cuestión de poner el número y nada más. Solamente eso, le van a hacer, yo hasta creía en algún momento que lo iban a agarrar, lo van a poner en una jaula y lo van a hacer pasear por la calle Palma, ¿verdad? Hasta eso pensé en algún momento, porque eso es al final lo que creo que algunas personas pretenden, pero yo no creo que vuelvan. Abogado, por último, ellos hoy, con el trámite que hicieron y con los mecanismos que utilizaron, cuando se habla de fuga por parte del Estado paraguayo, y el Estado paraguayo insiste en que probablemente por la buena voluntad de Finlandia van a conseguir que ellos vuelvan y demás, ¿qué idea te viene cuando escuchas eso? Que en primer lugar, el derecho internacional es muy rígido. El derecho internacional es muy rígido. Por eso te hablé al principio que había una resolución, la 432, y en el Brasil había una ley 9474 que te dije que violentaron esa ley Bolsonaro y Sergio Moro. Porque los únicos motivos por los cuales podían haber revocado el refugio político era solamente por haber atentado contra la seguridad nacional y el orden público. Y ninguno de los dos presupuestos se dieron, ninguno. Por lo tanto, no creo que nadie quiera venir de vuelta por acá, ni creo que tampoco Paraguay tenga muchas chances de ir a plantear este problema en Finlandia. ¿Por qué? Porque ellos van a ir a pedir extradición y Finlandia te dio refugio político. Cuando vos me traes ese documento, yo, mira,
Que yo le di refugio político por estas condiciones. Yo no puedo. Un gobierno le dio. Un gobierno. Y un gobierno que tiene tradición en materia de refugio político. Y en Finlandia, ¿cuáles son los presupuestos que deben darse para revocar la condición de refugiado de alguien? Y en general es por los motivos que te dije. Atentar contra la seguridad nacional y el orden público. Esos son los únicos motivos. O porque si vos cometés algún hecho punible te van a juzgar por las leyes de ese país. Así que revocar el refugio político yo no le veo absolutamente con posibilidades, salvo que realmente ellos infrinjan esos presupuestos establecidos en general para los refugiados políticos. Y eso no lo hicieron en el Brasil, no creo porque lo van a hacer. Además, son personas grandes ya, no tienen ninguna posibilidad de entrar en movimientos que puedan generar ese tipo de situaciones, no creo. Por último, vos que los conocés y decís que tenés contacto con ellos, ¿cómo se sustentan económicamente Aaron Martí y Colmán? Porque hoy hacíamos un cálculo de cuánta plata costaba viajar a Finlandia, pagarse los pasajes. Yo no sé si se les conoce algún trabajo que tengan que les genere ese tipo de ingresos. ¿Cómo se sustentan económicamente? Bueno, en primer lugar, los pasajes paga la ACNUR, el alto comisionado, porque ellos tienen un fondo. En segundo lugar, cuando vos te afincás en un lugar, hay un periodo de 6 meses que ellos te mantienen para que vos puedas adaptarte y puedas conseguir un trabajo. Y después te conseguís el trabajo y seguís en eso. Juan Arrón, cuando estaba en Paraná, en Curitiba, él estuvo enseñando en la facultad, Ciencias Políticas. Así que tenían forma, y creo que en Finlandia seguramente harán la misma cosa, tendrán su periodo de adaptación, como todos, como cualquier refugiado que alguna vez estuvo por ahí, y que los países nórdicos son muy rigurosos. O sea, ACNUR les pagó los pasajes Ahora, y además de eso, durante 6 meses los va a mantener. los mantienen, pero no así en una forma de que te ponen en un palacio, te ponen chofer. No, te ponen dentro del marco de la modestia que uno tiene para ir a vivir en un lugar donde se inicia nuevamente una nueva vida. Porque hoy lo que ellos hacen es iniciar una nueva vida en un lugar que tiene una cultura totalmente distinta, una forma política totalmente diferente, un clima totalmente distinto. Y bueno, se inicia de vuelta. Yo creo que es un proceso que, por lo menos para mí, se acabó. Por lo menos para mí se acabó en el sentido de que el refugio político es muy difícil de levantar. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a vos y un placer haber compartido contigo.